lo que es el habla. Ya no es un proceso motor, les decía a ustedes. ¿Qué pasaba cuando era un proceso motor? Pues se justificaba el uso de las praxias, porque al fin y al cabo, si el niño no me puede decir bien la L, pues le pido que sople, le pido que mueva la lengua arriba, abajo, a un lado o al otro, pero no es un acto motor. El habla no es únicamente un acto motor, requiere elementos lingüísticos. Si yo les digo a ustedes, díganme una palabra que empiece con la L, de nuestro cerebro rescatamos palabras como leche, como lata, como lámpara, como lechuga, como limón, etcétera. Pero esas palabras están aquí, no están aquí. Aquí está la representación de la articulación, de la prosodia, etcétera. Pero el lenguaje como tal está acá, el habla como tal está aquí arriba. Entonces, el uso de las praxias no se justifica al no tener elementos fonéticos que retroalimenten los sistemas de los sonidos o los mapas de los sonidos que empleamos. Entonces, no utilizas praxias ahora porque no tienen una utilidad específica en el habla y muchísimo menos en el lenguaje. Es decir, si yo estoy con un niño y quiero aumentar su lenguaje a nivel general y trabajamos vocabulario, pues de nada me sirve a mí que el niño esté soplando cuando él tiene que aprender cuál es la manzana, cuál es la sopa, cuál es el huevo, cuál es la leche, etcétera. Tengo que trabajar la parte del lenguaje. Si yo necesito trabajar habla, me enfoco en el habla, no en elementos que no son propios del habla. Aquí luego se utilizan analogías muy simples. Si yo quisiera cocinar un huevo, pues por agarrar el sartén no lo estoy cocinando. Tengo que agarrar el sartén, tengo que poner en la llama, tengo que encender la llama, echar aceite y poner el huevo, porque entonces sí estoy haciendo un trabajo de aprender a hacer un huevo. Si yo tengo el aceite a un lado, si yo tengo el sartén a un lado, si yo tengo la estufa prendida, pero jamás lo junto, no estoy trabajando en aprender a hacer un huevo. Tengo ahí las herramientas, pero las tengo aisladas y aisladas no me van a servir, me voy a morir de hambre. Pero si me pongo a hacer un huevo, pues a lo mejor lo voy a hacer un día batido, otro día le voy a dejar la yema, otro día lo voy a hacer con salchicha, otro día lo voy a hacer con chorizo, etcétera. Pero tengo que llevar la función de hacer un huevo en el propio trabajo de hacer el huevo. Lo mismo pasa con el habla. Si yo quiero trabajar habla, pues tengo que hacer ejercicios donde esté ligado el habla. Entonces, les decía yo a ustedes, la idea es ir como aprendiendo conceptos, despertar esa curiosidad para empezar a trabajar en lo que sería el diplomado como tal. Son actualizaciones importantes. ¿Porque es importante actualizarnos? Porque todo lo que vamos aprendiendo va a tener un impacto directo en la persona que vayamos a atender. Vamos a poner un ejemplo muy sencillo. Ustedes tienen fiebre y trae una fiebre muy, muy alta de 40 grados. Y alguien les dice, ¿sabes qué? Métete a bañar. Pues sí, a lo mejor te va a servir meterte a bañar, pero te va a funcionar mejor utilizar paracetamol, ibuprofeno y las medicinas más actuales para que tu estado de salud mejore. Es lo mismo en el lenguaje. Si tú tienes un niño con dificultades para hablar, necesitas tener lo más nuevo para poder utilizarlo en ese niño que tiene problemas para hablar. Entonces, volviendo al tema del lenguaje, el lenguaje lo vamos a dividir en cuatro áreas indispensables o en cuatro dimensiones. Una se llama semántica. En la semántica va a descansar todo lo relacionado a las palabras. Nosotros cuando hablamos utilizamos palabras con contenido, como agua, leche, sopa, manzana, playera, camisa, día, noche, etcétera. Todas las palabras van a tener un contenido o van a tener un significado. La semántica estudia este significado de las palabras. Mientras más semántica tenemos, más vocabulario tenemos. Aquí no vamos a confundir el vocabulario con el léxico. El vocabulario son las palabras que yo utilizo. El léxico son las palabras que yo conozco. Por ejemplo, a la casa le podemos decir casa y le podemos decir hogar. Esos son los elementos del léxico. El vocabulario es el que más utilizo, que es casa. Entonces, en esta semántica, nosotros vamos a encontrar niños con dificultades para el aprendizaje de las palabras, ya sea para adquirirlo, para memorizarlo, para identificarlo, para reconocerlo, para clasificarlo, para dar los significados, para entender el significado
o más allá, que serían los conceptos abstractos. Y también vamos a encontrar niños que tienen un vocabulario bajo en la denominación. Entonces, ¿qué esperamos en la semántica? En la semántica esperamos que un niño al año te diga 3 palabras y te conozca al menos 10. Que a los 2 años el niño te diga al menos 50 palabras y te conozca cerca de 250. Que a los 3 años te diga alrededor de 800 palabras y te conozca cerca de las 1000 palabras. Que a los 4 años el niño te reconozca cerca de 2000, 2200 palabras y te diga 1500. Y aquí vamos a ir haciendo pues más elementos de diferenciación, porque aquí ya entrarían también los campos semánticos, las subclasificaciones semánticas, la comprensión del significado y el uso del significado en sí mismo. Entonces, la semántica tiene que ver específicamente con la palabra. Niños con discapacidad intelectual tienen problemas en la semántica, porque no tienen la capacidad para adquirir mucho vocabulario. Luego nos llegan niños grandes de 8 o 9 años con problemas de aprendizaje. Hay que ver si ese niño con problemas de aprendizaje no viene arrastrando también problemas semánticos, porque tú no le puedes pedir a un niño que te represente la palabra casa escrita cuando no tiene el concepto adecuado de la palabra casa. Entonces, la semántica tiene que ver con todo ese contenido. Yo le digo a las familias en sesión, piensen ustedes en el lenguaje como un vaso. El vaso necesita un contenido, ya sea líquido, ya sea sólido, pero necesita un contenido. Tú puedes tener un niño con el lenguaje que va a ser el vaso y el vaso casi vacío, es decir, con casi nada de semántica. Y puedes tener un niño con la semántica llena, es decir, hasta arriba el tope de palabras. Mientras más semántica, mejor. Dentro de los elementos de pronóstico, una semántica adecuada nos va a dar un pronóstico favorable. Una semántica inadecuada nos va a dar pronósticos desfavorables. Y la segunda dimensión que vamos a ver un poquito por encima se llama morfosintaxis. La morfosintaxis tiene que ver con las reglas que van a regir un idioma. En esta morfosintaxis nosotros vamos a encontrar una división de morfología y de sintaxis, por eso es morfo y sintaxis. La morfología es el modo en que aparecen las palabras en la estructura de la oración. Mientras que la semántica en la palabra, la morfosintaxis es la estructura de la oración. ¿Qué tipo de palabras componen nuestro idioma? Componen palabras como artículos, sustantivos, verbos, adjetivos calificativos, adverbios, pronombres, preposiciones, conjunciones e interjecciones. Al menos tenemos 9 tipos de palabras. Esa va a ser la morfología. Mientras que encontramos la parte que es la sintaxis, y en la sintaxis encontramos el tipo de oraciones que hay, que puede ser de artículo, verbo, objeto directo. Por ejemplo, el niño comió sopa de fideo. Pues. Vamos a encontrar tipo de oraciones declarativas, por ejemplo, ve, ponte en los zapatos. O vamos a encontrar expresivas, por ejemplo, se me cayó el pastel. O interrogativas como, ¿tienes mucha hambre? Entonces, la sintaxis tiene que ver con el tipo de oraciones, la morfología con el tipo de palabras que van a estructurar la oración. Vamos a encontrar niños con dificultades en la morfosintaxis y generalmente niños con dificultades en la morfosintaxis sin algún otro diagnóstico de base como autismo, discapacidad intelectual, sordera o daño neurológico van a ir ligados a inicios tardíos del lenguaje y posteriores trastornos del desarrollo del lenguaje. Por eso la morfosintaxis es tan importante, porque te va a meter o te va a sacar dentro de diagnósticos establecidos o cuadros clínicos como el inicio tardío del lenguaje. Entonces, semánticas son palabras, morfosintaxis son estructuras de oraciones. Viene otra dimensión que se llama pragmática. La pragmática es muy interesante y es muy compleja porque tiene que ver con el uso. Yo les decía ahorita, la semántica va a ser ese vaso con el contenido lleno, lleno de agua. La pragmática es cómo tú usas el vaso. Todos vamos a utilizar el vaso hacia la boca. ¿Qué pasa si yo tengo mi vaso? Digo, tengo mucha sed. Tengo mi vaso lleno, pero en vez de tomármelo, lo tiro al suelo, pues no lo estoy utilizando de manera adecuada. La pragmática es el uso del lenguaje. ¿Cómo lo utilizamos? A través de los sistemas de comunicación.
Pero no nada más es el habla. Dentro del habla, decíamos, hay otros muchos sistemas, pero atrás de los sistemas están elementos como la intención a comunicarse, el entrenamiento de la atención conjunta, de la mirada como elemento comunicativo, la seña como elemento comunicativo, los prototipos de conversación que hacen los bebés a los 9 meses, señalar objetos, pedir objetos, está el llanto como sistema de comunicación y junto a eso aparecen las reglas de la conversación. ¿Quién nos dijo que, que cuando nosotros nos comunicamos tenemos que voltearnos a ver a los ojos? ¿Quién nos lo dice? Nos lo dice la pragmática. Son elementos de uso. ¿Qué pasa cuando tú estás hablando con alguien y la otra persona está en el celular clavada? Desmotiva, ya no te interesa seguir platicando con una persona así. Entonces son reglas de la conversación y también son reglas sociales. ¿Qué otras reglas son comunes? Un turno y un turno. ¿Qué pasa cuando estás hablando con alguien y la otra persona se agarra a hablar, 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 hablar? Tú como receptor te cansas. ¿Qué pasa si la otra persona no se da cuenta que ya te toca el turno de platicar? Son elementos de comunicación muy difíciles de sostener y generalmente la comunicación se trunca. Entonces, mantenemos turnos, mantenemos reglas de conversación, vamos viendo el estado de ánimo de la otra persona que se llama teoría de la mente. Luego lo vemos la teoría de la mente como si fuera nada más identificar el estado de ánimo de la otra persona. Hay mucho de fondo en la teoría de la mente. Es identificar la mirada, la intención del estado de ánimo de la persona, elementos gestuales, cómo yo puedo inferir en ese estado de ánimo, ya sea para cambiarlo o para aumentarlo, cómo yo puedo inferir en ese estado de ánimo a través del habla o a través de la acción. Y ahí aparecen los llamados actos del habla. Es decir, ¿cómo le digo yo a alguien, por ejemplo, que me quiero bañar, pero sin decirle que me quiero bañar? Pues puede ser que en vez de decirle quiero bañarme, le diga me siento muy cansado y la otra persona me sugiera ve, métete a bañar para que descanses. ¿Sí me explico? Pero yo no lo tuve que decir directo. Utilicé un elemento de acto del habla para que la otra persona supiera lo que yo quiero hacer. Y hay veces que pasa lo contrario, hay veces que uno dice, ¿sabes qué? Tengo hambre. Y la otra persona te dice, ¿quieres pollo? ¿Quieres huevo? ¿Quieres sopa? ¿Qué te traigo? Etcétera. A lo mejor tú nada más dijiste tienes hambre, pero todavía no quieres comer. ¿Sí me explico? Entonces, todos esos elementos van a estar dentro de la pragmática. ¿Cuál patología presenta más dificultades pragmáticas? El autismo. El autismo tiene como triada los elementos de comunicación, de socialización y de integración sensorial. En la comunicación está la pragmática, en la socialización está la pragmática. ¿Qué tienes que trabajar más en el niño con autismo? Elementos de pragmática, no necesariamente el habla, pero sí elementos de pragmática. Entonces, la pragmática es el uso, la semántica es el contenido. La morfosintaxis tiene que ver con la forma junto con la fonética y fonología, que sería una cuarta dimensión. En la dimensión de la fonética y la fonología vamos a observar que aparecen los sonidos del habla y aquí hay dos dificultades. Una se llama fonética y otra se llama fonológica. Y de allí de la fonética y fonología aparecen los trastornos de los sonidos del habla, que antes llamábamos dislalia. La dislalia ya no se emplea como concepto. Ahora se utiliza trastornos de los sonidos del habla y vas a encontrar dos tipos, el fonético y el fonológico. Los fonéticos son donde no puedes producir el sonido y el fonológico es donde está el sonido, pero no logras meterlo dentro de las palabras. Cuando marcábamos dislalias, empleábamos praxias orales, que decíamos ahorita ya no tienen una efectividad, ya no tienen una evidencia científica para lo cual las utilizamos. Ahora, como es trastorno de los sonidos del habla, ¿sobre qué vas? Sobre partes de los sonidos de habla, ya sea el sonido, la sílaba, la palabra, la oración o el espontáneo. Va a depender de dónde esté la patología en los trastornos de los sonidos del habla. ¿Cómo voy a identificar niños con trastornos de los sonidos del habla? Si la semántica es buena, la pragmática es buena y la morfosintaxis es buena, pero no habla bien, es un trastorno de los sonidos del habla.
Si la semántica está bien, entre comillas, pero hay dificultades en la morfosintaxis, generalmente se va a ir a un trastorno del desarrollo del lenguaje que antes llamábamos TEL o trastorno específico del lenguaje. Tiene características muy vastas, tanto el TSH como el TDL. ¿Qué vamos a sospechar en niños pequeños que no tengan ni autismo, ni daño neurológico, ni sordera, ni discapacidad intelectual? Algo denominado cuadro clínico de inicio tardío del lenguaje. Este cuadro clínico de inicio tardío del lenguaje puede migrar a una alta, puede migrar a un trastorno del desarrollo del lenguaje y puede migrar a un trastorno de los sonidos del habla. Son las dificultades que vamos a marcar. Ahora, ¿qué pasa si yo llego a tener un niño que la mamá me dice, ¿sabes qué? Tiene autismo, o tiene sordera, o tiene discapacidad intelectual, o tiene daño neurológico? Si tiene un diagnóstico ya establecido, pasa a ser un trastorno del lenguaje. Nada más niños con diagnósticos biomédicos establecidos son trastornos del lenguaje. Si tú tienes un niño o sospechas de un niño, pero no tiene ninguna condición biomédica, no lo vas a mandar a un trastorno del lenguaje. La única que se salva es el déficit de atención con hiperactividad. Puedes encontrar inicio tardío del lenguaje con déficit de atención e hiperactividad, trastornos del lenguaje, del desarrollo del lenguaje con déficit de atención e hiperactividad. Y el niño con trastornos de los sonidos del habla también puede tener déficit de atención con hiperactividad. Entonces, si se fijan, hablar del lenguaje es hablar de muchos conceptos, es hablar de muchos elementos de desarrollo. Ahorita hablamos de manera muy general conceptos como lenguaje, como comunicación, como habla, pero nos faltó hablar como deglución, como motricidad oral, como habla, como audición, que también los tiene que trabajar el terapeuta del lenguaje. Hablamos de las dimensiones del lenguaje, las vimos muy por encima porque la plática dura 30 minutos, o sea, no tenemos tanto tiempo para meternos tanto, cuando en realidad una sola dimensión pudiera llevarnos 6, 8, 10, 12 horas, y eso aún nos quedaríamos con algunas dudas. Pero es importante que ustedes sepan que hay 4 dimensiones y que a partir de las dimensiones puedes ir tú marcando trastornos del lenguaje, que puede ser trastorno de los sonidos, trastorno del desarrollo, trastorno del lenguaje o inicios tardíos del lenguaje. ¿Sale? Entonces, no sé si hasta aquí haya alguna duda o algo que quieran que comentemos. Excelente, vamos a habilitar los micrófonos. Pueden prender los micrófonos si es que tuvieran algo que comentar o alguna consulta, por favor. O también mediante el chat y los leemos, por favor. Ay, disculpen el peinado, ¿eh? Es que ando desde las 9 de la mañana, corre y corre. Mm. Bien, ¿De quién? anímense a prender los micrófonos, a consultar, nos aprovechemos del especialista, de sus conocimientos, tal vez hay alguna consulta, alguna duda que podemos realizar o algún caso que podemos plantearlo para, bueno, poderlo desarrollar en esta noche. En lo que preguntan, les voy a comentar una parte muy importante, que a lo mejor ahorita luego me pide la parte teórica. Ustedes como participantes, me supongo que son personas interesadas en el diplomado. Les voy a comentar una parte pues no tan teórica, pero un poco más personal, por así decirla. El terapeuta del lenguaje, alguien compartió su pantalla. El terapeuta del lenguaje debe de tener características un poquito específicas. Dentro de las características específicas que necesitamos como terapeutas del lenguaje, tenemos que tener la capacidad para estar en constante aprendizaje. Ahorita les hablaba de las actualizaciones. La realidad es que las actualizaciones, que ahorita es lo más nuevo, dentro de 10, 12 años, lo más seguro es que vaya a haber cambios importantes. ¿Por qué? Porque el lenguaje, al ser algo propio del ser humano, también está en constante movimiento. Entonces, ustedes deben de saber que como futuros terapeutas o personas aprendidas o informadas sobre terapia del lenguaje, necesitan siempre estar en constante lectura, aprendizaje,
pero tiene un lado muy interesante y muy bonito, que es que van a trabajar con personas. Entonces, ya sea que te llegue un niño que te haga reír por algún chiste, algún niño que llegue y te haga una broma sobre cierto punto. Y esta parte que me gustaría a mí resaltarles en este momento es que piensen en el lado humano de ser terapeuta del lenguaje. Hay pocas carreras que tienen mucha amplitud en la parte de la humanización o de la humanidad en este caso. Ustedes van a trabajar con niños desde recién nacidos hasta adultos muy, muy grandes, porque el lenguaje abarca todo el desarrollo del ser humano. Nunca pierdan ese enfoque, más allá de que se inscriban o no se inscriban, que el terapeuta del lenguaje siempre tiene que llevar por delante dos cosas: calidad en la atención, es decir, el lado humano, y importantes elementos teóricos. No puedes tener pura teoría y ser mal ser humano, pero tampoco puedes ser puro corazón sin tener tus bases teóricas. Por eso a mí me gustó esta parte del diplomado, porque me parece que conjunta los dos elementos. ¿Sale? Bueno, entonces creo que ya preguntaron. Así es, ya se están animando. Nos dice, buenas noches, licenciado. ¿Nos podría explicar las diferencias sobre el inicio tardío del lenguaje y el trastorno del desarrollo del lenguaje? Por favor, nos consulta la licenciada Maldeca. Bueno, el inicio tardío del lenguaje van a ser niños que puedes encontrar desde el año y medio a los 2 años, y hasta los 4 años y medio vas a cambiar el diagnóstico a trastorno del desarrollo del lenguaje. Todos los niños con un trastorno del desarrollo del lenguaje antes fueron inicios tardíos del lenguaje, es decir, es una secuela. El inicio tardío del lenguaje empieza al año y medio o a los 2, y los niños no avanzan o no se maneja la terapia de manera adecuada y arrastran las dificultades hasta los 4 años y medio, que es cuando diagnosticas trastorno del desarrollo del lenguaje. Evidentemente es mucho más sencillo un niño de 2 años trabajarlo y buscar que se dé de alta que un niño de 4 años. Ahora, ¿por qué se le llama de desarrollo y ya no es específico? Porque encontramos otros elementos del desarrollo como la atención, la memoria procedimental, la memoria fonológica, que van a estar también alteradas. Por eso ya no es específico del lenguaje, sino de desarrollo. La principal diferencia radica en las características del niño en la edad y la necesidad de solventar la comunicación, a diferencia del año y medio y de 4 años. ¿Sí? Excelente respuesta. Bien, tenemos también otra consulta que nos dice la licenciada Martínez. Disculpe, en las dimensiones del lenguaje, ¿dónde entra el léxico? Nos consulta. Bueno, decíamos al inicio que es léxico y semántico. El léxico es la cantidad de palabras que tú tienes almacenadas, y el vocabulario es lo que más utilizas. Es decir, si aquí, por ejemplo, en México, al cerdo, yo le digo cerdo, pero también sé que se le puede decir cochinito, marrano, chancho, lechón, puerco, y todas esas las tengo aquí. Ese es mi léxico. Y el vocabulario son las palabras que utilizas. Entonces, el léxico está dentro de la semántica, es léxico semántico. Bien, nos consulta la licenciada Angélica. Dice, ¿por qué se escucha la voz de mi hija con síndrome de Down muy baja? No puede repetir con voz fuerte como normalmente se habla. Bueno, si ella nunca lo ha hecho, yo le sugeriría dos cosas. Uno, que la revise un otorrino para ver que no tenga dificultades en sus cuerdas vocales o en sus pliegues. En realidad ya se les dice pliegues. Esa es una, que la revise el otorrino para ver que no haya dificultades en sus pliegues vocales que estén dificultando la proyección de la voz. Y otra, hay que revisar los elementos pragmáticos. La pragmática me mantiene un tono de voz. Decir, yo ahorita no puedo llegar gritando con ustedes porque socialmente no está bien. Entonces, hay que ver si ella no identifica a nivel pragmático el volumen de voz que tiene que utilizar. Esa es una. Y la otra, lo que les comentaba, hay que revisar con un otorrino que no haya dificultades en sus pliegues que le estén afectando la voz. Excelente. La licenciada Erika Cabrera nos dice, muy buenas noches. ¿Es posible que nos sugiera algún tip actualizado para trabajar con niños de cada componente? Bueno,
Miren, para semántica, lo ideal es trabajar desde las partes funcionales. Toda la actualización es sobre partes funcionales. ¿Qué le enseñábamos a veces a los niños? Colores, letras, números. La realidad es que no es funcional. Tú piensa cuando estés trabajando en un niño que necesite semántica, en qué tipo de palabras crees que le puedan solventar la dificultad en la comunicación, que generalmente va a ser la comida, van a ser las acciones, van a ser la ropa y los juguetes. Eso sería para semántica. Escoge palabras de alto impacto o de alto uso. No escojas palabras o elementos semánticos que no te vayan a dar ninguna comunicación. Por ejemplo, ¿qué color quieres? ¿Qué color te gusta? Pues no nos sirve. O sea, el niño que no te puede decir sopa, huevo, leche, manzana, ¿para qué quieres que te diga azul si la familia no le va a dar gran ayuda que te diga el color azul? Entonces, enfócate en palabras funcionales. En la morfosintaxis, emplea todos los medios visuales que puedas, láminas, tachitos, aplausos en relación a cada palabra. En la parte de la estructuración del lenguaje es más fácil cuando tienes pistas visuales a cuando no tienes pistas visuales. Lo mismo en la pragmática. Primero tienes que identificar cuál es la dificultad. Dar así tip en general es complejo porque puede ser que sea una área específica. Por ejemplo, ¿qué tip puede ser si el niño no tiene intención a comunicar? Pues tienes que enseñarle a través del moldeado cómo puede obtener él la manzana, el huevo, la leche, la sopa a través de un sistema básico que puede ser señalar. Ponle ejemplos con sus hermanos, con dos muñecos, cómo lo pide mamá, cómo lo pide mamá, ahora vamos a pedirlo nosotros, etcétera. Pero te digo, tendría que ser como más específica la pregunta en relación a cada uno, porque si no las respuestas van a ser un poquito vagas, pero también en la pragmática usa muchos elementos visuales. Y en la fonética y fonología, pues tendríamos que saber cuál es el sonido que le falla. Pero básicamente la secuencia es que el niño te adquiera un sonido, te adquiera la sílaba, te adquiera la palabra, te adquiera la conversación y el espontáneo. ¿Sí? Te digo, así como tips específicos de cada uno, tendría que ser así, porque si no necesitaríamos ver bien cuál dificultad para que sea como más todavía específico el tip, pero son lo que hemos estado utilizando. Excelente. Bueno, hay muchas consultas, ¿no? Una de ellas nos dice muy buenas noches. ¿Cuántos aspectos del lenguaje deben estar afectados para determinar a un inicio tardío del lenguaje? Nos consulta. Bueno, en los marcadores de inicio tardío del lenguaje generalmente vas a encontrar al menos morfosintaxis y vas a encontrar semántica. Puede ser que tengas los cuatro, puede ser que tengas tres o puede ser que tengas dos. A los 15, 16 meses, bueno, al año y medio, el niño tiene que decirte 15 palabras. La palabra está en la semántica, pero también está en la pragmática, en la intención a nombrarlos. Y de esas 15 palabras, debe de haber palabras de carga de estructura de oración, como dame, quiero, ven, me gusta, etcétera. 15 palabras y de esas 15 palabras, palabras del tipo de estructura de oración deben de estar presentes. Si no, desde el año y medio sospechas de inicio tardío del lenguaje. A los 2 años debe de haber 50 palabras y oraciones de dos, como mamá sopa, quiero galleta, etcétera. Si no, sospechas de inicio tardío del lenguaje. También tienes que ver los antecedentes. Si hay antecedentes de la familia, a ese niño lo empiezas a trabajar inmediatamente porque tiene un antecedente familiar. Si es niño, se sugiere que lo trabajes. Hay inicio tardío del lenguaje en 5 niños en relación a una niña. Por lo tanto, si es niño, es más probable que ya tengas un cuadro clínico de inicio tardío del lenguaje. ¿Sí? Excelente, doctor. Una última consulta, nos dice María Eugenia. Buenas noches y saludos al doctor. Mi niño fue diagnosticado con trastornos generacional de desarrollo. Tiene 4 años y solo balbucea y dice papá rara vez. Lo metí al kinder, se desenvuelve muy bien, entiende las cosas, pero no habla, pero sigue las órdenes de terapia. Debo seguir, doctor. Y esto también es un trastorno del desarrollo del lenguaje. Puede tener dos trastornos, nos consulta. Bueno, mira, primero, el trastorno generalizado del neurodesarrollo
Puede tener diferentes características. Puede ser que sea un niño con probable autismo, puede ser que sea un niño con problemas de aprendizaje, puede ser un niño con problemas de desarrollo del lenguaje, etcétera. Eso se los va a marcar el neuropediatra. Ay, no sé si ya también le digan neuropediatra, me supongo que sí. Entonces, ¿qué pasa con tu niño? Si tú observas que tiene buena intención a comunicarse, métanle un sistema alternativo de comunicación. Me supongo que quien lo pregunta es una mamá. Como mamá y como papá, la principal respuesta a la pregunta ¿qué espera usted de su hijo? La primera respuesta es que hable. Debemos de entender que hay niños que van a hablar pronto, niños que van a hablar más tarde, incluso hay niños que no generan habla. El habla es un sistema de comunicación, decíamos hace ratito. Pero si tu hijo ya tiene la intención a comunicarse, ya llevas más de la mitad del trabajo. Métele un sistema de comunicación. Los sistemas de comunicación son aumentativos y alternativos, no nada más son alternativos, son aumentativos. Es decir, si tú le dices a tu hijo, oye, ¿qué quieres hacer? Y dentro de las tarjetas está lo que el niño quiere, ahí lo vas a motivar a que te haga un gesto. Por ejemplo, ¿qué quieres hacer? Tomar. Ah, ¿quieres tomar? Vamos a decir juntos, quiero tomar. Le refuerzas la palabra, le refuerzas la intención verbal, pero le disminuyes la frustración. ¿Qué pasa con el niño que se quiere comunicar pero no tiene un sistema? Pues se desespera, se enoja, patalea y la verdad es que yo también lo haría. Si yo quiero comunicar y no hallo cómo, pues me desespero. Dale un sistema alternativo a tu hijo para que trate de aumentar la comunicación y a través de la comunicación llegue al habla. Sobre todo si tú me dices que tiene buen vocabulario, buena comprensión y buena intención a comunicarse. Si se le dificulta cualquiera de las tres, trabaja el sistema de comunicación y cualquiera de los otros tres elementos. Pero sí te sugeriría que siguieran terapia del lenguaje. Acuérdate que el lenguaje no nada más es hablar. A él le tienen que enseñar todas las herramientas para que desarrolle comunicación y desarrolle habla también, en un momento dado que pueda desarrollarlo. Les digo, como papá es complejo, pero tenemos que ser muy pacientes porque luego vemos que todos los niños hablan menos el mío, pero tienes que ser paciente para que tu niño trate de generar habla también, ¿sí? Excelente, esperamos que haberle dado una respuesta a la señora que nos consultó bien. Tenemos otra consulta y una de las últimas nos dice, ¿podría repetir el diagnóstico en niños con TDAH, por favor? Nos pide, por favor, si nos puede repetir. Me supongo que se refiere a las comorbilidades que puede haber. Mira, puede haber autismo con déficit de atención con hiperactividad. Ese sería un trastorno del lenguaje porque tiene de base el autismo. Luego puede haber TDAH, déficit de atención con hiperactividad, con un trastorno del desarrollo del lenguaje o con un inicio tardío del lenguaje, e incluso podemos encontrarlos con trastornos de los sonidos del habla. Bien, muchas gracias, estimado doctor. Por favor, si nos pudiera esperar en sala, nosotros vamos a mostrar la oferta académica que tenemos en este caso, detallando cada uno de los módulos que ellos van a poder desarrollar dentro de este diplomado, ¿no? Inicialmente vamos a dar un módulo, que es un módulo introductorio en neuropsicología del lenguaje y el habla. ¿Qué temas se van a tocar acá? Van a ver la neuropsicología, introducción a la neuropsicología y anatomía, las funciones cerebrales superiores, las alteraciones cerebrales, los supuestos básicos en evaluación neuropsicológica en niños, que ese es un primer tema que van a ver como módulo de materia. Un segundo módulo se va a ver desarrollos del lenguaje del trastorno y evaluación, donde van a ver los hitos del neurodesarrollo, las teorías y los modelos en el estudio de adquisición del lenguaje, la comunicación del lenguaje y el habla, las patologías de la comunicación, los fundamentos generales para la evaluación del lenguaje. Y en un tercer módulo vamos a ver lo que es la regularización de cavidad orofacial y terapia alimentaria, donde se va a ver la evaluación del complemento orofacial, las patologías del complejo orofacial, la evaluación,
la terapia alimentaria y las adaptaciones para la alimentación y la adecuación, perdón, y la educación a los padres de diseño de ayudas de materiales de alimentación y tipos de alimentos. Después vamos a ver el cuarto módulo que se refiere a terapia en trastornos del habla y la audición, donde acá van a ver la evaluación y la intervención fonoaudiológica en los niños, el habla, los trastornos de sonidos del habla, ¿no? Que son temas que igual lo van a tocar. En el módulo quinto van a ver lo que es terapia en trastornos del lenguaje, donde de igual manera van a ver lo que es la evaluación y la intervención en la logopédica de trastornos adquiridos del lenguaje, la intervención logopédica en trastornos lingüísticos del desarrollo, los aspectos semánticos, desarrollos pragmáticos, la intervención lingüística en los niños, ¿no? Y el taller de adaptaciones domiciliarias y curriculares. Y como último módulo van a ver lo que es comunicación alternativa y aumentativa, donde inicialmente van a aprender a clasificar los sistemas de comunicación, las ayudas y las técnicas para la comunicación alternativa y aumentativa, la toma de decisiones de la evaluación correspondiente, la descripción de los sistemas de comunicación y, por supuesto, la enseñanza de los sistemas de comunicación alternativa. Como ustedes pueden ver, hoy uno de nuestros docentes que justamente forma parte del plantel docente de este programa, ellos van a desarrollar con muchos casos prácticos, ¿no? Cada uno de los módulos basado en los conocimientos y por supuesto en las teorías fundamentales. Y dentro del programa también se va a poder compartir todo lo que es, por ejemplo, lo que ellos realizan, que son las diferentes estrategias, los diferentes diagnósticos, ¿no? Para que ustedes puedan tener todo este material y bueno, les pueda ser útil y realmente salgan aprendiendo dentro de este diplomado. Estimado doctor, por favor, queremos que pueda hacer una invitación cordial a todos los asistentes del día de hoy. En Bolivia ya estamos llegando a las 11 de la noche. Creo que ha habido mucho interés en poder escucharlo y bueno, también poder sacar el máximo provecho de la exposición de esta noche. Sí, claro, pues como dice la compañera, no me queda más que hacerles una invitación. Les decía a ustedes ahorita, la terapia del lenguaje es muy, muy, muy vasta. Ustedes van a aprender cosas bien interesantes que les van a ser muy útiles, no solo en su práctica diaria como tal, si ustedes se van a dedicar a la terapia del lenguaje, también desde el lado humano, desde el lado de crecimiento personal, se van a dar cuenta que ser terapeuta del lenguaje es muy bonito. Te amplía como el panorama de las personas, el por qué pueden ocasionarse en ocasiones dificultades cuando hay problemas pragmáticos y nosotros no nos damos tanta cuenta en sí. Entonces, pues la invitación está abierta. Les decía yo a ustedes hace tiempo que a mí me contactaron para ver esa parte y a mí me gustó mucho el plan de trabajo que se manejaba, o sea, la parte teórica, el interés en ciertos puntos como la motricidad oral, la deglución, que luego no es tan factible encontrar en otros diplomados. Entonces, pues les queda a ustedes la decisión y la puerta está abierta, y pues esperamos que estemos viéndonos pronto también. Así es, agradecemos mucho primero su predisposición en podernos compartir esta noche sus conocimientos, estimado doctor. Comentarles también que este diplomado en trastornos de la comunicación y fonoaudiología también tiene lo que es una titulación internacional, la misma que se va a titular con la Universidad de Investigación e Innovación de México y se va a convalidar para que ustedes puedan sacar el diplomado en logopedia desde el enfoque pedagógico, ¿no? Es decir, el posgraduante que desarrolle el diplomado va a poder convalidar todos los módulos respectivos para tener esta doble titulación internacional con esta universidad. Se le va a emitir dos certificados, en este caso, por el diplomado, cada certificado con 800 horas académicas. Y bueno, en agradecimiento a la participación y también
que normalmente siempre las personas que ingresan en turnos de noche a poderse capacitar son personas, ¿no?, que están en constante capacitación y más en este tema. Es por eso que se está habilitando a partir de ahora, desde las 11 de la noche, 10 cupos disponibles para aquellas personas que deseen ingresar al diplomado con lo que es una matrícula completamente gratuita, es matrícula cero, y además se les va a otorgar un 25% de descuento en cuanto a la colegiatura. Cada uno de nuestros asesores se va a poner en contacto con ustedes para emitir toda la información respectiva y también les va a emitir un link que es el acceso que ustedes van a tener para la matriculación de forma gratuita, ¿no? Y también en el grupo se les compartió, en el grupo que tenemos que se ha desarrollado el programa, el webinar, perdón, se les ha compartido un formulario que se les va a emitir una certificación de forma gratuita por el webinar respectivo de esta noche. Estimado doctor, le agradecemos mucho, le enviamos un cordial saludo y bueno, ya nos vamos a estar viendo en salas virtuales para el diplomado. Muchas gracias, doctor. Al contrario, bonita noche a todos, cuídense. Gracias. Bien, muchas gracias a todos los asistentes. Como le hemos indicado, se les va a enviar la información respectiva. Los asesores van a cumplir el trabajo de enviarles la información. Aprovechen la matrícula completamente gratuita para que puedan registrarse y aprovechar al máximo el descuento que se les está otorgando en esta noche. Tengan un reparador descanso. Muchas gracias por la espera y muchas gracias por su asistencia. Muy buenas noches a todos.